Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6 en adelante. Vamos a leer una pequeña porción y permitirle al Señor que nos ilustre mejor esta palabra, que podamos ver algo de lo que el Señor quisiera aclararnos. Versículo 6 en adelante. Hoy nos hemos reunido a celebrar la cena, que es la mesa del Señor, y ese partir el pan es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces estamos aquí como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno, aunque hay muchos miembros. Entonces agradecemos al Señor que nos ha podido reunir y nos sigue reuniendo y sigue aumentando la fortaleza de su cuerpo, lo cual hace por medio de su Santo Espíritu. Entonces, en esta porción está escrito lo siguiente: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire que la palabra allí es restauración. Restauración. Y vamos a partir de esa palabra para hablar un poquito sobre la restauración que la Iglesia ha venido teniendo a lo largo del tiempo. Hemos estado compartiendo en el libro de Apocalipsis sobre las iglesias, sobre las 7 iglesias que están en Asia y que representan la iglesia gentil. No están en Judea, se encuentran en Asia. Porque sabemos que el Evangelio, aunque comenzó a ser predicado en Jerusalén, también el mandato era que fuera predicado en los confines del mundo. Después de que Israel como nación negó este evangelio, lo rechazó, entonces el Espíritu se fue moviendo por las naciones. Eso estaba en el plan de Dios, y por eso está escrito lo que dice a continuación. Y les dijo, verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esto se vino dando, este avance del Señor, esta conquista del Señor sobre territorios que habían sido tomados por Satanás. Pero había llegado el tiempo de la salvación de los gentiles, de las naciones, no solamente de Israel. La pregunta es: ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y el Señor le responde, parafraseando, que no ha llegado aún el tiempo. ¿Por qué? Porque era necesario que también las naciones pudieran oír el Evangelio, aceptar al Señor Jesucristo, y de entre las naciones se tomaran discípulos para conformar la iglesia, que es la sal de la tierra y la luz del mundo. Sin embargo, lo que vemos en Apocalipsis es la degradación. La iglesia perdió la fe que fue dada una vez a los santos. No es que la iglesia haya dejado de creer en el Señor Jesucristo, en el sentido básico de nuestra fe, que Él es el que murió en la cruz, Él es el que murió por los pecados, Él es nuestro Salvador. No, eso la iglesia nunca lo perdió, pero perdió el cómo ser iglesia, el cómo practicar la vida nueva, de la que hablábamos al principio de la reunión, la resurrección. En la resurrección el Señor se convirtió en el Espíritu vivificante
el Espíritu que da vida, para que por medio de esa vida pudiéramos nosotros vivir una vida en Él. No nuestra vida en la carne, nuestra vida en la mente, en la psique, sino la vida Zoe, que es una vida divina, es una vida más elevada, santa, pura, sin mancha, sin arruga. Pero, ¿qué pasó? Bueno, vimos que la iglesia de Éfeso, que está en el primer lugar, que representa históricamente a la iglesia post-apostólica, la iglesia que recibió el fundamento apostólico, esa iglesia dejó el lugar que le correspondía, en el lugar que había sido puesta por la resurrección, un lugar espiritual en el cual la iglesia se debía mantener. Por eso el Señor les dice, recuerda de dónde has caído y ve y haz las primeras obras. Quiero hablar un poquito sobre las primeras obras, para que podamos entender este asunto de restaurar, porque la iglesia perdió esas primeras obras, perdió el hacer, conforme a la vida del Espíritu. Miren, hermanos, que cuando el Espíritu cayó o descendió en Pentecostés, que está en el capítulo 2, no lo vamos a leer, porque ustedes lo conocen, pero voy a hacer unas ciertas recordaciones. Es que algo sucedió. Ellos estaban en un lugar, reunidos como 120 personas, un lugar alto, aposento alto le llaman, cuando el Espíritu Santo, precisamente en el día preciso de Pentecostés, allí descendió, con fuerza y como en forma de fuego, porque el escritor narra que se posó como lenguas de fuego, se habían en las cabezas de ellos, mostrando de una manera natural o visible lo que estaba ocurriendo. Y es que el bautismo en fuego del Espíritu Santo se estaba dando. El Espíritu descendió para encender la iglesia, para encender el candelero, el cual es la iglesia, a fin de que ese candelero comenzara a funcionar con la vida del Señor. Ahora, no es la vida que habían recibido antes en el Espíritu, no es la vida interna, porque ellos ya habían nacido de nuevo. Ahora necesitaban una vida de poder, necesitaban ser investidos, si esa es la palabra, investidos de poder. Por eso el Señor habló diciéndoles que iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con este poder? ¿Y para qué fueron ellos capacitados? Primeramente, para vivir la iglesia. Porque dice que en el capítulo 2, 41, si quieren allí pueden coger, 41, capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra, está hablando de la palabra de Pedro, porque Pedro salió a predicar. Investido de poder Pedro, ya no tenía temor. Recuerden que 50 días atrás, Pedro había negado al Señor. Pedro tenía temor. Pedro era un discípulo, pero no tenía la fuerza ni el poder que capacita a los discípulos para predicar de Cristo, aún a costa de su propia vida. El Señor les había dicho que le debían seguir, tomar su cruz y negarse a sí mismos. Y con ello les estaba diciendo que el que aprecia su vida más que a Él, no podía ser su discípulo. Y que en consecuencia esa vida la perdería. Pero el que menospreciara su vida por causa de Él, y eso significa seguirle, aunque me cueste la vida, ese hombre ganaría su vida. Y él no estaba hablando metafóricamente, porque eso fue lo que en realidad sucedió. El único de los discípulos que oyó, creyó y puso en práctica esa palabra fue Juan. Y fue el único que estaba dispuesto a morir junto a su maestro. Era sabido que
a los maestros los cogían y junto a los discípulos les hacían lo que le hacían a su maestro. Entonces, si a él le iban a matar, a sus discípulos igual, porque se trataba era de desaparecer por completo esa semilla. Los judíos no querían nada que tuviera que ver con Cristo. Pero Juan se negó a sí mismo, tomó su cruz en el corazón y estuvo dispuesto a ser apresado, sabiendo que lo iban a coger para matarlo junto a su maestro, esto es, junto a Jesús. Cosa que no hizo Pedro ni los demás, porque los demás se desaparecieron, se escondieron, mas a Pedro, que sí seguía de cerca a su maestro escondido, lo reconocieron, y allí es donde él niega al Señor 3 veces antes de que cante el gallo. Esto lo digo ¿por qué? Porque cuando no estamos investidos de poder, no tenemos la valentía que viene del Espíritu, es la valentía de Cristo, porque el Señor tuvo valor para ir a la cruz, mas sus discípulos no. Y de eso es que los discípulos iban a tomar de Cristo, el Espíritu Santo iba a investir a los discípulos con este espíritu de poder para entender y hacer la obra de Dios. Entonces es necesario que si queremos hacer la obra de Dios, la cual se inicia afuera, predicando a los perdidos, pero termina adentro, porque la obra no es únicamente para salvar a los que están afuera, sino para llevar a los que ya son salvos a la presencia de Dios, y allí es donde se completa la obra. Allí es donde la iglesia llega a entender para qué fue ella salvada. Por eso Pedro, en su discurso, les predica acerca de Jesús y les muestra que aquel a quien ellos han crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, lo ha puesto en un lugar de preeminencia y lo ha ungido como Mesías. Cristo es la palabra griega para Mesías en hebreo, que significa ungido. Y la palabra ungido es una palabra que hace referencia al aceite que era derramado sobre un escogido por Dios. Cuando Dios escogía a alguien, fuera profeta, fuera sacerdote, fuera rey, una redoma de aceite era derramada sobre él. Y ese aceite representaba en ese tiempo, ya no ahora, porque ahora estamos en la realidad del Espíritu, pero en ese tiempo representaba al Espíritu Santo. Entonces el que había sido investido con el aceite de la unción tenía poder. Era el poder de Dios para poder acometer la obra que se le había encomendado. Voy a hablar un poquito sobre la obra que Dios le ha encomendado a la iglesia, y es la que vemos en el verso 40 del 41 en adelante. Podemos leer allí entonces. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estamos viendo la ganancia. Judíos, ¿no?, que antes habían rechazado a Jesús o que habían estado allí diciendo crucifíquenle, crucifíquenle, ahora por el Espíritu Santo fueron convencidos, se contristaron, se arrepintieron de lo que habían hecho y fueron bautizados en el nombre de Jesús, añadiéndose como 3,000 personas, son muchas personas en un solo día. Y mire lo que dice el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese que estas perseverancias, las hemos compartido ya varias veces, muestran las obras que ellos comenzaron y mantuvieron. Porque cuando se habla de perseverancia,
se nos habla es de paciencia, de algo que se hace una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No se deja, no se deja. Sí, es una permanencia. Es algo en lo cual Dios nos ha puesto y nos ha puesto para perseverar, no para abandonar, no para hacer cambios, sino para mantenerse así. Porque estas perseverancias, cuando las vemos en concordancia con el libro de Éxodo, del 25 al 30, coinciden con el tabernáculo que el Señor le mandó a hacer a Moisés. El tabernáculo que el Señor mandó a hacer a Moisés era ¿para qué? Era para que el Señor descendiera del monte donde se encontraba. Recordemos que Moisés se veía, cuando se iba a ver con Dios, tenía que subir al monte. Y allá era donde se encontraba él con Dios, allá estuvo él 40 días, 2 veces. Y allá él oyó cosas y se le mostraron cosas. Y de allí vino con un diseño que debía construir. Por eso el Señor dice, conforme a lo que se te ha mostrado, así debes hacer. Entonces, ese fue el tabernáculo, y el tabernáculo era la casa del Señor. Era el lugar santo y santísimo, santo porque era el lugar de los santos, y santísimo porque era el lugar de Dios. Pero había una conexión entre el lugar donde los santos ministraban a Dios y el lugar o habitación donde estaba el Santísimo, o sea, el arca de la alianza, también llamada el arca del testimonio, era o representaba, en ese tiempo, representaba la presencia de Dios. Y por donde se movía la nube, cuando los iba a sacar de un lugar a otro, de campamento en campamento se estuvieron moviendo, lo que iba enfilando el campamento que avanzaba era el arca. Iba primero, marcando la ruta. Como Dios le dice, como Moisés le dice a Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, si tú no vas adelante y no me muestras el camino, yo no voy a dar ningún solo paso. Entonces debemos aprender que quien nos muestra el camino, quien nos guía, es Dios, es la presencia de Dios en su Hijo Jesucristo, que se nos ha manifestado ahora como el Hijo de Dios, como el ungido, como el Mesías de Israel, como el Señor de la Iglesia. Entonces, cuando se habla de la doctrina de los apóstoles, se nos habla de qué, porque de qué hablaban los apóstoles. ¿Cuál era el tema? Era Cristo, principalmente Cristo, y conectado Cristo con el Padre y con el Espíritu, porque hablar de Cristo era también hablar del Padre, pero también hablar del Espíritu Santo. De modo que la doctrina de los apóstoles era eso, era cargar el arca y llevarla para que la iglesia, ante esa presencia, pudiera conocer a Dios y a Jesús, a quien Él había enviado. Porque esa es la obra. Le preguntaron, Señor, ¿cuál es la obra? ¿Qué es lo que hemos de hacer? Y el Señor les dice, la obra es esta, que ustedes conozcan al Padre y a Jesús, a quien Él ha enviado. Entonces, toda obra comienza allí. Toda obra que la iglesia quiera hacer parte del conocimiento que los apóstoles nos dan acerca del Padre y acerca del Hijo. Si no hay un conocimiento, entonces no puede haber una obra. De hecho, es la obra, porque es hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Y esa es la obra del Señor Jesucristo. Edificar la iglesia, que significa formarse en nosotros. Esa edificación del cuerpo de Cristo no es otra cosa que la formación de Cristo a nivel corporativo, no tanto individual. El énfasis apostólico no es el individuo,
como era en el Antiguo Testamento, ahora el énfasis neotestamentario es el cuerpo de Cristo. Es la formación de Cristo en nosotros. Entonces, esa obra no solamente es conocer a Dios como el Padre, sino también conocer al Hijo como el que edifica, como el que es la cabeza de la iglesia, como es el que nos guía, como el pastor no guía a su rebaño. Así entonces Jesucristo se nos manifiesta. Entonces, hermanos, la doctrina de los apóstoles es fundamental. No podemos nosotros pretender que vamos a entender lo que es el Evangelio completo, que va hasta el Evangelio del Reino, sin exponernos a la doctrina apostólica. Es la apostólica, no es la de fulano ni sutano, sino la que nos quedó como legado en las cartas apostólicas. El Señor escogió apóstoles y a esos apóstoles les dio la responsabilidad de enseñarles a guardar todas las cosas que Él les había enseñado. Y al principio lo hacían de una manera oral, porque no había otros medios. Ellos entraban a las reuniones con los hermanos y les enseñaban como el mismo Señor Jesucristo les había enseñado, en las casas, en los lugares públicos, haciendo a veces milagros que eran necesarios, pero principalmente era predicar el Evangelio en los lugares más íntimos, en los hogares, allí donde se reunían los discípulos y también los invitados, oían al Señor Jesús. Y así mismo fue al principio en la iglesia, que le llamamos primitiva, pero en realidad de primitiva no tiene nada. No, esa es la iglesia en un estado de gloria, no en un estado primitivo. Así fueron los comienzos de la iglesia. Y esa iglesia conquistó el mundo. De allí salieron más apóstoles, más profetas, más evangelistas, porque era necesaria la expansión del evangelio del reino en todas las naciones. Pero mire que lo otro que dice es que en esas perseverancias es la comunión de unos con otros. La comunión. Hoy ¿qué celebramos? Hoy celebramos una comunión. Esto es una comunión. El estar aquí reunidos, oyendo al Señor, es una comunión. Y toda comunión tiene como centro el oír al Señor. Cuando los hermanos se reúnen y en cada uno de los hermanos hay algo del Señor, entonces se comparte lo que del Señor hay para que podamos comer del Señor. Hoy pues me ha tocado a mí compartir. En otras reuniones se abre el espacio para que los otros hermanos también puedan compartir y podamos comer al Señor. Hoy sábado lo hacemos de esta forma. Esta fue la manera que fue enseñada por el Señor. En la última cena, que en realidad era la primera, porque fue la última del modo antiguo. Estaban comiendo el cordero, era la Pascua, comiendo el cordero, pero luego el Señor les muestra lo que significa ese cordero. Y Él se revela a sí mismo. Dice, yo soy ese cordero. Ustedes, ese cordero que están comiendo y que les recuerda la salida de Egipto, siendo esclavos, ahora soy yo el que los saca de la esclavitud del pecado. Yo voy a morir por ustedes y entonces este es el pan que me representa, que por ustedes es partido. Y partió el pan y les dio a cada uno de ellos, porque representaba su cuerpo, para que ellos pudieran participar también de su cuerpo, y al participar de su cuerpo, siendo muchos, llegaran a ser uno. Entonces la unidad de la iglesia se ve es en el partimiento del pan. Por eso tenemos un pan. Podríamos tener muchos panes, pero tenemos un pan porque representa el cuerpo de Cristo. Le representa a Él, así como Él lo enseñó. Y aunque tenemos muchas copitas, en realidad es una sola copa.
porque es la copa de Él. O sea que en esa cena, pues había panes, había vino, estaba el pan del Señor y estaba la copa del Señor. Y allí entonces Él se levanta y les muestra lo que significa ser uno con Él. Y allí parte el pan, lo reparte, cada uno de ellos come, y luego muestra la copa y les dice que esa copa es el nuevo pacto en su sangre. O sea que es importante que nosotros entendamos qué es lo que estamos haciendo. Que no venimos a comernos un pan porque tenemos hambre, o venimos a tomar un poco de jugo de uva porque tenemos sed. No, debemos entender lo que significa para la cristiandad esto de la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso cuando hacemos esto no podemos que discernir y mirar si en realidad estamos en Él, si entendemos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Porque cuando entendemos eso y discernimos el cuerpo, no podemos estar divididos. ¿Cómo podemos estar divididos cuando Cristo no está dividido? Allí en esa cena Él no se dividió y dijo, bueno, este pedazo para usted, Pedro, que es amigo mío, y este pedazo para usted, Judas, que aunque yo lo amo mucho, yo pues como que no soy tu amigo, me vas a entregar. No, el mismo Judas también participó, también comió, aunque no bebió la sangre, no bebió la copa del nuevo pacto. Él no participó del nuevo pacto, o sea, de la redención, del perdón. Se perdió ese beneficio. Ahora estamos nosotros aquí entendiendo los beneficios porque Dios sigue siendo el mismo, su presencia está en medio de nosotros y estamos haciendo lo mismo que Él hizo ese día, hace cerca de 2000 años, celebrando la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Él lo dejó como un mandamiento y se constituyó en algo que la Iglesia entendió desde el principio y celebró siempre, recordando o haciendo memoria de la muerte del Señor. Ahora, esa muerte del Señor no significa, sí, Él murió. Sí, yo sé que Él murió. Eso no se pierde de la memoria. Es lo que significa la muerte del Señor. Entonces estoy seguro que siempre que se celebraba había un hermano que hablaba y que exhortaba y que volvía a poner a los hermanos a punto, en línea, en la unidad del Espíritu, porque no debemos dividirnos por nada, por nada. No existe un pecado en nosotros que no pueda ser perdonado a fin de que estemos en Él. Ya existen los otros pecados, los cuales causan excomunión, pero ya son los pecados de la iglesia. Pero estamos hablando aquí del pecado de afuera, cuando estábamos sin Cristo, cuando éramos de las tinieblas, cuando era necesaria que la sangre se derramara para redimirnos, para hacer parte de la alianza con Dios, que es el pacto, que es nuevo, porque es en la sangre de Jesús, no es en la sangre de animales. Por eso es que nosotros no podemos dejarnos arrastrar por las cosas judaicas, porque las cosas judaicas eran antes de la cruz. Después de la cruz ya viene el Espíritu, estamos en el Espíritu, ya no estamos en la carne y ya no necesitamos celebrar aquellas cosas que eran sombras de la realidad. Y esa realidad es Cristo y el cuerpo de Cristo. Ahora es por fe, no es por lo que hagamos en obras, sino que ahora es por fe sabiendo lo que sucedió. Y ahí es donde nos conectamos con las cosas que Dios tiene, cuando aceptamos la fe, cuando aceptamos que el Espíritu está, cuando aceptamos que lo que hacemos aquí tiene valor, porque lo estamos haciendo en comunión, como el cuerpo de Cristo, porque estamos viendo al Señor
Y estamos esperando que el Señor nos dé hoy algo de lo que nos está haciendo falta. Porque Él es el que suple, Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que ha venido a poner a la iglesia en un lugar de preeminencia, así como Él está en preeminencia. Hablo de una preeminencia espiritual, allá en los lugares celestiales, porque fuimos constituidos por la sangre en sacerdotes del nuevo pacto. Los sacerdotes del nuevo pacto no son los sacerdotes del pacto, del antiguo pacto, que tenían que ser descendientes de Leví, tenían que demostrar un linaje, y si no tenían ese linaje no podían hacer parte de la casta sacerdotal. Pero los del nuevo pacto no necesitamos un linaje en la carne, no. Ahora nosotros participamos de la sangre de Jesús, bebemos de la sangre de Jesús, o sea, bebemos de la sangre y así hacemos parte de ese linaje, que es el linaje del sumo sacerdote, y nos constituye en sacerdotes neotestamentarios que tienen una preeminencia sobre el antiguo sacerdocio, porque ese sacerdocio era terrenal, ese sacerdocio celestial, es conforme a Melquisedec, es según el orden de Melquisedec, que era un sacerdote sin genealogía, no se le conocía de dónde venía. Y de esta manera entonces nuestro sacerdocio es así, no se conoce nuestro origen natural o humano, porque no estamos en Adán, en el primer Adán, en el pecado, no estamos en esa sangre, que es la sangre que imparte el pecado. Ahora estamos en una sangre que es pura, una sangre que se demuestra permanentemente en los lugares celestiales, o se muestra para todo aquel que venga a ella a fin de ser perdonado nuevamente. Entonces, esa es la cena del Señor, pero está en relación con la comunión de unos con otros, y que representa la mesa que había en el tabernáculo. Recordemos que habían 4 muebles, estaba el arca, que representa la doctrina de los apóstoles, estaba la comunión de unos con otros, que está representada por la mesa en el lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, que representan al pueblo puestos sobre la mesa, la cual es Cristo. Esos ahora somos nosotros. En la cena eran los apóstoles, los judíos, pero luego esto se abrió a los gentiles, y ahora los gentiles hacemos parte, como el olivo silvestre que fue cortado y fue injertado en el olivo natural que es Israel. Somos el Israel de Dios, puestos sobre esa mesa. ¿Sí? ¿Amén? Sí, esos somos. Esos son los beneficios del nuevo pacto. El nuevo pacto abrió la puerta para que los gentiles también. Y luego están las oraciones que están representadas en el altar de oro. El altar de oro, que era para quemar el incienso, el cual ascendía, representaba la intercesión sacerdotal. Entonces, mire que esas perseverancias nos muestran la actividad de la iglesia. Cuando la iglesia ha sido empoderada, investida del Espíritu Santo, ella entiende para qué es esto. Ahora, cuando la iglesia entiende, cuando persevera, cuando conoce cómo es que es la adoración a Dios, ahora sí ella puede ir al mundo a enseñarle a los que están afuera, venga a Jesús o venga a Dios por medio de Jesús para que pueda adorar a Dios de la manera adecuada. Y ese es el evangelio del reino, el que se predica en las naciones, porque es el que me lleva al reino de Dios, a poder comprender los misterios que ojo natural no puede ver. Pero cuando nacemos de nuevo y tenemos el Espíritu y podemos ver las cosas espirituales y vivir las cosas espirituales por medio de la fe, vamos a poder comprender muchas cosas relacionadas con el reino de Dios. Bien, hermanos, vamos a dejar allí, a que la palabra no nos extienda mucho hoy, ya que el centro de lo que hoy tenemos y vemos, pues es el partimiento del pan,
la toma de la copa. Demos de gracias al Señor. Padre, te agradecemos que nos hayas traído a lo tuyo, que nos hayas sacado de las tinieblas y nos hayas llevado a la luz admirable, la cual encontramos en Cristo. Allí donde está el candelero que alumbra la estancia, para que siendo alumbrados podamos ver las riquezas que están en tu Hijo Jesús, en esa mesa sobre la cual nos pones. Y aquí alrededor de ella, como el cuerpo de Cristo, disfrutamos, comiendo de tu Hijo Jesucristo. Tú nos has traído, Señor, y nos has sentado en una mesa que está en los lugares celestiales y nos está sirviendo de tu Hijo. Queremos, Señor, al comer, que tú reveles una porción mayor de la persona de tu Hijo. Que nos permita en esta comunión, que primeramente contigo y con tu Hijo, tener una comunión entre nosotros. Crecer en esa comunión, Señor. Ser aumentados en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, que nos lleva al pleno conocimiento de su amor. Y conociendo su amor, podamos entonces cumplir ese mandamiento de amar a nuestro hermano como el Señor Jesucristo lo amó y se entregó a sí mismo por él. Que nosotros podamos entender esto y con el poder que tú nos das, el hacerlo. Porque no está en nuestro poder ni en nuestro deseo, pero está en el tuyo, Señor. Y por eso, como cantábamos hoy y como se expresaba hoy en intercesión, Señor, que tu Santo Espíritu nos vista de Cristo, que seamos investidos de ese poder. No es el poder tanto para hacer milagros, sino el poder para vivir la vida celestial, la vida excelente, la que el Señor Jesucristo prometió darnos vida y vida abundante. Entonces, Señor, en tus manos estamos, es en tus manos, no estamos en manos de hombre, sino que estamos en las manos de Dios, que nos oye y que espera que le pidamos que nos des el Espíritu. Jesús dijo que si un hijo le pide a un padre un pescado, el padre no le daría una piedra. ¿Cuánto más tú, que eres nuestro Padre Celestial, si te pedimos el Espíritu, tú no nos das una piedra, tú nos das el Espíritu, Señor? Entonces, por la fe lo recibimos. Por la fe, Señor, recibimos lo que proviene de ti, lo que tú tienes como don, como regalo, no porque lo merezcamos, sino porque a ti te ha placido darlo, Señor. Así que, en gratitud, hoy comemos y bebemos de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.